Shalom, mis amados hermanos, es una tremenda bendición volvernos a conectar una vez más. Le damos gracias a nuestro Padre Eterno por el hecho de darnos la vida y permitir pues que una vez más podamos estudiar lo que es su bendita y santa palabra. Así que, mis amados hermanos, vamos a hacer una oración, ¿verdad? Y luego de la oración pues entonces continuamos con nuestro estudio. Así que pues oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo. Gracias le damos en esta hora, Padre bueno, por darnos la vida y permitirnos una vez más estudiar lo que es su bendita y santa palabra. Pedimos que sea usted el que nos enseñe y todo lo que hablemos en esta hora, Padre, sea su palabra. No queremos oír otra cosa más que solo su palabra. En el nombre de Yeshua elevamos nuestra oración y decimos amén y amén. Bien, mis amados hermanos, una vez más pues tenemos el privilegio, ¿no?, de poder hablar la palabra de nuestro Padre Eterno, y digo, es un privilegio verdaderamente hacerlo. Así que pues gracias a los hermanos que se conectan, ¿verdad? Y pues juntos compartimos lo que es esta bendita palabra de nuestro Padre Eterno. Así que, mis amados hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio. Hemos estado estudiando la carta de Pablo a la comunidad de Corinto. Y nos hemos detenido en el capítulo 14. De hecho, pues llevamos 2 enseñanzas en apenas los primeros, creo que 6 pasajes. Pero bueno, bendito sea el Eterno. Vamos a hacer los que sean necesarios. Así que, pues invitados a abrir una Biblia, ¿verdad? Tenerla con nosotros y proseguir, ¿verdad? Vamos a abrirla en la primera carta de Pablo a la comunidad de Corinto, es decir, Primera de Corintios, capítulo 14. Allí nos vamos a ubicar en el capítulo 14 y vamos a hacerlo, ok, vamos a continuar. Vamos a ver acá. Vamos a continuar en el verso 7. Allí. 7. Vamos a ver. Sí. Vamos a hacerlo en el verso 7.
de primera carta de Pablo a los Corintios en el capítulo 14 y el verso 7. Así que vamos a seguir leyendo. Dice así la palabra del Eterno, verso 7, primera de Corintios 14, y estamos hablando acá principalmente, se habla de dos dones, el don de lenguas y el don de profecía. Eso es lo que se habla acá. Dice así: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos tales como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca? ¿Con la flauta o con la cítara? Bueno, de hecho, el apóstol Pablo menciona acá un par de instrumentos de aquellos tiempos, ¿no? Pero igual podemos hablar de guitarras, de violines y cualquier otro instrumento, ¿no? Que está diciendo de que pues si aquello se toca, pero pues si no se distingue qué es lo que se está tocando, ¿verdad? Realmente eso no es provechoso realmente, porque ni siquiera yo voy a saber lo que estoy tocando, mucho menos las personas que me están escuchando. Esto es porque está hablando debido a lo que es las lenguas, ¿no? Las lenguas extrañas, otros idiomas en los cuales en algún momento, estando en oración, ¿verdad? Estando en oración, pues las personas hablaban en otro idioma. Acuérdense que esto es algo que se dio principalmente para poder llevar el evangelio, es decir, para poder llevar el evangelio a las otras naciones, a las otras culturas que no hablaban su idioma. Entonces, es algo que al final pues era una tremenda bendición, porque una persona que era de otra cultura, que hablaba otro idioma, pues y de presto pues ver a la persona hablando el idioma que la otra persona hablaba sin haberlo aprendido, es una señal tremenda para una persona que no conocía al Eterno. Entonces, en algún momento, pues, estando orando, las personas venían y comenzaban a clamar al Eterno, y pues comenzaban a hablar en otra lengua, ¿verdad? En otra lengua extraña. Entonces, esto al parecer como he venido hablando, pues se había hecho algo como muy común dentro de lo que es la comunidad de Corinto, y se hacía un solo desorden, se abusaban de hecho de estas cosas, y es donde el apóstol Pablo les dice que eso al final no tiene sentido lo que están haciendo. No tiene sentido estar hablando algo que nadie entiende, ni ellos mismos, ¿verdad? No es así la situación. Ya que pues una de las cosas que vimos anteriormente, por ejemplo, en el verso 5 de Primera de Corintios, es que, bueno, dice que todo lo que se haga tiene que ser, bueno, venimos leyendo, no, en el 3 dice que todo lo que se hace tiene que ser para edificación, para exhortación y para consolación. Es decir, tiene que edificarnos, tenemos que crecer. Obviamente también puede exhortarnos, ¿no? Y llevarnos al arrepentimiento, y tiene que consolarnos, ¿verdad? Tiene que haber consolación para que luego, pues después vayamos nosotros con fuerzas, ¿no? A salir, digamos, en medio del mundo, en medio de las personas, y tener pues esa consolación de parte del Eterno. Entonces, luego dice en el verso 8: y si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Está diciendo otra vez, porque acuérdense que los chofares o aún las dos trompetas de plata tenían diferentes sonidos. Vea, un sonido para llamar al pueblo, otro sonido para la guerra. Entonces ellos sabían, por ejemplo, qué sonido era para prepararse, qué sonido era el que se utilizaba para ir ya de veramente a irte al enemigo. Pero si no se distinguía el sonido que se hacía, pues entonces se iba a crear un caos también. Entonces no es posible, ¿no? En el verso 9 dice: así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, vea, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Vea, y esto, les digo, todas estas cosas, el hecho de no entender, de no comprender estas situaciones que estamos hablando, da como resultado
que hoy en día pues muchos grupos se toman el hecho de decir de que nosotros pues hablamos en lengua, ¿verdad? Y no se hablan idiomas, sino que inclusive algunas personas entran como en un tipo de trance, y eso pues realmente no es lo que la escritura llama el don de lenguas. Es decir, se hacen, bueno, hay personas que inclusive, hay quienes que inclusive llegan a creer de que pues no, la verdad que pues hay que hablar, ¿no? Porque si no hablamos, entonces significa que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, no está en nosotros. ¿Verdad? Y hacen que otras personas pues se desesperen inclusive, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tienen que hablar, ¿no? Entonces, ¿y cómo le hago? No, mire, fíjese que usted tiene que comenzar, vea, usted trate la manera de empiece a repetir una palabra, y yo he escuchado esas cosas. Repite una palabra, repítela bastantes veces, y de repente pues ahí cuando menos sienta se le va a trabar la lengua y va a empezar a hablar, y realmente eso. Y hay personas que vienen y para no quedarse como pues van a decir que no tengo el espíritu, ¿no? Y comienzan a hablar, ¿no? Y repite esta palabra, alabanza, alabanza, y empiezan a decir cosas que realmente no sienten, ¿no? Pero es por eso, porque también otros grupos los miran de menos porque no, entonces no tiene el espíritu. Entonces, les digo, es una situación bien caótica, ¿verdad? Hay personas inclusive en las redes sociales, inclusive cantando en lenguas, imagínense cantando en lo que se llama lenguas, que haciendo sonidos realmente extraños, cosas que no son idiomas, son cosas les digo, hay tantas cosas que se ven hoy en día dentro de lo que son las redes, y por eso es que estamos verdaderamente hoy pues tocando este pasaje. Se nos llegó el momento y tenemos que ver qué es lo que Pablo realmente está diciendo. Vamos a ver, vamos a seguir en el verso 11. Dice: pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Pues es decir, está, por eso es que, ¿cómo se llama? Por eso es que si ustedes ven acá, el apóstol Pablo inclusive dice: yo seré como extranjero para el que habla, y el que me habla será extranjero para mí. ¿Por qué? Porque una persona extranjera habla otro idioma, no es que hablen palabras así mero extrañas o una repetición de cosas, ¿no? Que de verdad es una pena que todas estas cosas se den, y que y que las personas pues inclusive tengan el valor de decir que si no hace como le hacemos nosotros o habla así, usted no tiene el espíritu. Entonces hemos dicho que esto fue algo que se dio, ¿verdad? Justamente para esta necesidad, para poder llevar la palabra, para que la palabra saliera a otros idiomas, a hermanos que habían en diferentes digamos, o personas pues que estaban en diferentes naciones, y había la necesidad de llevarles la palabra del Eterno. Acordémonos de algo: si hay una de las cosas que verdaderamente sí nos van a definir como verdaderos creyentes, son el fruto del Espíritu. Eso sí, el fruto del Espíritu. De hecho, nuestro amado Mesías en cierto momento dijo él: por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Entonces eso sí es imprescindible, y aquí pues estamos viendo, ¿verdad? Inclusive hemos hablado de lo que es el don de profecía, que pues como hemos venido diciendo, cada vez que nosotros venimos y comenzamos a estudiar, de hecho pues cada vez que oramos y comenzamos a estudiar un tema, ¿verdad? ¿Qué es lo que le pedimos al Eterno? Le pedimos al Eterno que Él hable a nuestras vidas. Es decir, yo le pido al Eterno que cuando yo lleve un mensaje no sea yo el que hable, sino que sea su preciosa voz, que sea la voz de Él la que nos hable. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que cuando usted viene y comienza a hablar la bendita palabra del Eterno, cuando yo vengo y comienzo a hablarla, ¿qué estoy haciendo? Estoy profetizando. Estamos profetizando. ¿Por qué? Porque estamos, es decir, el Eterno en su amor, en su misericordia, en su inmensa bondad, nos ocupa como instrumentos de justicia, no porque nosotros lo merezcamos. Él es bueno, simplemente Él es bueno. No merecemos, pero sí Él lo hace. Igual lo puede ocupar a usted, o lo ocupa a usted también, para que usted hable la palabra. Entonces, ¿qué es lo que cada vez que nos alistamos para tener un momento como estos, qué es lo que decimos? Que nos hable.
Entonces, ¿quién está hablando acá? Pues me pueden ver acá, realmente a mí, pero en realidad no soy yo el que está hablando, es el Eterno, porque si yo me pusiera a hablar lo que yo, el hombre sin el Eterno, estuviera hablando locuras, estuviera hablando cosas que, algo que no conviene, pero como el Mesías vive en nosotros, porque así debe de ser, y le hemos pedido al Eterno que por su amor, por su bondad, lo haga así, es la voz, es la preciosa voz del Eterno la que estamos escuchando. Nada menos, nada, lo que él hace, pues es así, ¿verdad? Ocupar nuestra lengua, ocupar nuestra voz, pero es su palabra. Eso es lo que tanto Pablo anhelaba que la comunidad de Corinto, pues pidiera, ¿no? Que pidiera y que procurara ese don de profecía, que hablara, ¿por qué? Porque esa es una gran necesidad, el hecho de llevar la palabra a todo aquel que no la conoce. La misma palabra dice, ¿y cómo oirán si nadie les enseña? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, es decir, las buenas nuevas, la shalom del Mesías, que es la palabra del Eterno que puede transformar la vida de una persona. Eso es lo que Pablo habla en este pasaje. Vamos a seguir. Y como hemos dicho, también se confunde con la adivinación, ¿no? Ya hemos dicho y también les estuve explicando cómo pues personas les gusta ir, ¿verdad?, a lugares donde les digan, ¿verdad?, como qué es lo que les va a pasar, o eso es adivinación, eso no es don de profecía. Entonces, vamos a seguir. Y como dijimos también, ¿verdad?, o más adelante lo va a decir, que los espíritus de los profetas tienen que sujetarse a los profetas. Es decir, no puedo decir nada que la escritura no haya dicho. No puedo decir nada. O sea, me salgo del contexto. Vamos a ver, vamos al verso 12. Estamos en 1 de Corintios, capítulo 14, verso 12, y estamos hablando del don de lenguas y también del don de profecía. Dice así el verso 12. Así también vosotros. ¿Qué pues anheláis? O sea, ¿qué pues anheláis los dones espirituales? Procurad abundar en ellos para edificación de la congregación. Oiga, abundar en los dones para edificación de la congregación, para que sean edificados. Por eso es que tanto Pablo anhelaba que ellos pues pidieran más que todo tener el don de profecía. Es decir, que hablaran lo que el Eterno quiere, es decir, que seamos un instrumento, que seamos una voz para que las personas conozcan, las personas de afuera conozcan al Eterno, y los que ya estamos adentro también podamos ser redarguidos con la palabra y mejorar nuestros caminos. Eso es lo que tanto Pablo anhelaba, y por eso es que dice que tenemos que procurar, y les decía a ellos, procuren en abundar en ellos para la edificación de la congregación, para la edificación de Israel. Nuestro amado Mesías dijo en cierto momento, le dijo, por ejemplo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi congregación. Ya hemos hablado eso en el tema de la restauración de Israel, el segundo éxodo, ¿verdad? Como eso está amarrado con Jeremías 31, donde dice, otra vez volveré a edificarte, oh Virgen de Israel. Es decir, tenemos que edificar el cuerpo del Mesías. Tenemos que levantar el tabernáculo de David que está caído. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, los que estamos dentro, y hay muchos que todavía no están dentro, necesitan también venir y como piedras, como dice la palabra, como dice, si no me equivoco, el apóstol Pedro, como piedras vivas, es decir, poder, digamos, edificarnos, ¿verdad? Edificarnos y construir ese templo cuyo fundamento o cuya roca perfecta es el Mesías, la piedra principal del ángulo. Luego dice el verso 13, por lo cual el que habla lengua extraña, pide en oración poder interpretarla, es decir, si tiene, ¿verdad?, esa revelación de poder hablar, dice Pablo, una lengua, un idioma diferente, no es decir, no simplemente pues venga y comience a hablar, porque nadie va a ser edificado. Nadie va a ser edificado. Por eso dice acá, pide en oración poder interpretarla. Es decir, que sepa también lo que está diciendo. Luego dice, verso 14, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin
fruto, es decir, no hay, no se entiende lo que se está haciendo. No se entiende lo que se está haciendo, no se entiende lo que se está diciendo, no se entiende nada, no hay edificación para nadie. Entonces dice, porque si yo oro, el verso 15, que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. No solamente pues el hecho de cómo se llama, de que ellos oraran, ¿verdad? En una lengua diferente a la de ellos, como regalo del Eterno, sino que también saber qué se estaba diciendo para que ellos mismos también fueran edificados y también fueran edificados los demás. Pero si solamente están hablando y un idioma diferente y no, nadie entiende, ni siquiera el que está hablando lo que está diciendo, entonces no hay edificación. Dice, cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pablo está comparando el hecho de cantar con el hecho de orar, ¿no? Cuando uno le canta al Eterno, es necesario, pues obviamente, saber lo que se está cantando. Si no se sabe lo que se está cantando, es un problema también, ¿verdad? Es como, por ejemplo, con las alabanzas hebreas, que son muy bonitas y a todos nos gustan, a mí me gustan, pero hay que saber también qué es lo que significa lo que estamos diciendo. Porque si solamente decimos lo que estamos, lo aprendemos, pero sin saber qué estamos diciendo, entonces no hay entendimiento, y si no hay entendimiento, entonces aquello queda sin fruto. No es posible que sea así. Y esto lo está diciendo Pablo porque son cosas que pasaban en esta comunidad. Y ya pues venimos diciendo ya por todos los pasajes y los capítulos que hemos venido estudiando, que había mucho envanecimiento en la comunidad, entonces las cosas estaban haciendo mal. No era así. Y esto también hoy en día, este mismo tipo de cosas, creyendo de que ¿cómo se llama? De que las cosas son pues como hablar en lenguas, no es algo que es como la demostración de tener el espíritu. Es donde muchas personas hoy en día vienen y comienzan a querer hablar no idiomas, sino otras cosas que nada que ver con la escritura, pero pues les digo, son cosas que se dan. Como la otra vez les decía yo, si nosotros buscamos en el internet, pues les digo, hay tantas cosas que han pasado en los últimos tiempos, se ha tergiversado la palabra increíblemente. Y como hemos venido hablando, si cuando nosotros hablamos de la obra del Espíritu, por eso es que tenemos que conocer un poquito del Tanakh o del Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para entender qué es lo que iba a venir a hacer el Espíritu, qué es lo que iba a venir el Ruach, qué iba a hacer en mí. Si la verdad, la obra del Espíritu es transformar mi vida, un nacimiento de nuevo, el hecho de darme, ¿cómo decirme?, la imagen del Mesías, quitar el corazón duro en obediencia a los mandamientos y darme un corazón de carne, un corazón sensible a su palabra, sensible a sus mandamientos. Eso es todo lo que el Eterno siempre ha querido y es lo que, digamos, pues es una de las promesas grandes del Espíritu. Así es, una de las promesas grandes del Espíritu, la transformación nuestra. La transformación nuestra. Entonces, como pues les digo, lamentablemente la distorsión que hay hoy en día, donde nada que ver con la Torah, sino que pues al contrario, desórdenes en medio de las congregaciones y wow, de verdad que no es para nada, ¿verdad? Lo que la Escritura nos dice. Una de las cosas más grandes es justamente que el Espíritu del Mesías vendría a levantar a los huesos secos. Tal como está escrito allá en Ezequiel 37. Iba a dar vida a los huesos secos. ¿Y qué significa que los huesos secos vuelvan a la vida a través del Espíritu? Que se vuelvan a los mandamientos de todo corazón y los pongamos en práctica, como dice el libro de Ezequiel capítulo 11 y verso 19. Pero pues nada que ver con eso. Entonces, para que nosotros tengamos las cosas lo mejor, lo más claro posible, tenemos que estar pidiendo al Eterno que nos dé el discernimiento, que nos abra el entendimiento y obviamente pues viviendo una vida de santidad, de acorde a los mandamientos y a las ordenanzas del Eterno, que es todo lo que Él desea. Entonces les digo, hay
Hoy en día pues se da todo tipo de cosas, supuestamente gente que tiene el Espíritu, pero por otra parte desobedeciendo los mandamientos del Eterno. Entonces no hay congruencia. ¿Por qué? Porque hay contaminación hacia el cuerpo, no, es decir, no respetando leyes de alimentación, bueno, realmente no guardando nada de la Torah. Por esta razón, ¿verdad? Sí urge que nosotros, pues todos aquellos que todavía no entendemos muy bien con respecto a lo que es la Torah, pues que podamos mirar temas, por ejemplo, como el tema de la ley de Dios y el nuevo pacto, y pues conocer también sobre las dos casas de Israel. Yo insisto siempre en que esos temas son los primeros dos temas que una persona debe de comprender, y luego después lo demás va a ir por sí, es decir, van a haber muchos caminitos, muchos temas que que obviamente vamos a estudiar, porque la escritura es así. La escritura es extensa, mucho para estudiar, pero necesitamos tener una base, y esa base es conocer la palabra. Si no conocemos la palabra, si desconocemos la bendita palabra del Eterno, pues obviamente lo más posible, y es lo que pasó, una desviación total a lo que las escrituras enseñan. Entonces es terrible eso. ¿Por qué? Porque de acuerdo al mismo apóstol Pablo, dijo que cualquiera que enseñara un evangelio diferente, fíjense bien, sea anatema, y esa palabra es dura, muy dura. Por eso es de que tenemos que ir, ¿no? Tenemos que ir a la palabra, y tenemos que, en primer lugar, pues pedirle misericordia al Eterno, que avive su obra, que la avive su obra en medio de los tiempos, como decía el profeta Habacuc, y que tenga misericordia de nosotros, que tenga misericordia de nosotros, que avive su obra, que la haga conocer, que en su ira, les digo, porque con tantas cosas que pasan, les digo, si hay algo por lo cual el fin no llega todavía, es porque hay ciertas cosas que se cumplan, pero principalmente porque está esperando que un pecador se arrepienta, está esperando que ese pecador vuelva a casa. Y les digo, cuando hablamos del pecador, estamos hablando del hijo pródigo. El Eterno está esperando que Efraín regrese, que vuelva de verdad a las sendas antiguas, y podamos juntos caminar, ¿verdad? Juntamente con Yehudá, con el reino del sur. Eso realmente va a ser una cosa maravillosa, que todavía no se da. Sin embargo, las escrituras nos hablan de que vendrá el momento en el cual pues ambas casas, los dos palos serán unificados, y el Mesías será el único rey sobre todos nosotros. Pero bueno, ahorita estamos en un proceso, ¿no? Por eso es que hay que avanzar, y hay que pedirle a nuestro Padre que nos dé ese discernimiento de su palabra, y también que su espíritu, que el espíritu del Mesías jamás se aparte de nuestras vidas, para que podamos guiar, para que nos pueda guiar, y para que podamos también limpiarnos y seamos instrumentos en las manos de nuestro Padre. Vamos a ver, vamos a seguir leyendo. Vamos a ver el verso 17. Estamos en 1 de Corintios capítulo 14. 1 de Corintios capítulo 14 y el verso 17. Dice así: porque tú a la verdad bien das gracias, pero otro no es edificado. Verso 18. Doy gracias al Eterno que hablo en lenguas más que todos vosotros. Vea, esto no es una cosa así, cuando Pablo está diciendo acá, doy gracias al Eterno que hablo en lenguas más que todos vosotros, no quiere decir de que pues los otros hermanos comenzaban a hablar en lenguas y a decir cosas así como se cree hoy en día, ¿no? Como un trabalengua, y Pablo duraba más tiempo, entonces él hablaba más lenguas porque él duraba más tiempo haciendo más sonidos incomprensibles. No, cuando el apóstol Pablo les dice, doy gracias al Eterno que hablo en lenguas más que todos vosotros, es que Pablo o Shaul era un políglota, así, pero les digo, no es porque él haya digamos así, totalmente, digamos, estudiado. Sí, podemos decir de que muy probablemente pudo haber aprendido, además del hebreo, el griego, pero también hubieron otras lenguas que el Eterno le dio a él. Es decir, otras lenguas, otros idiomas que él aprendió. Por eso les estoy mencionando, era un políglota. Es decir, cuando él dice que habla más lenguas, quiere decir que él habla más lenguajes. Él habla otros idiomas, más que ellos. No que habla
no que dura más tiempo, o sea, porque digamos, si eso fuera así, el que tiene el don de lengua, pues tiene el don de lengua, digamos, y una persona lo tiene y otro los tiene, todos los tienen igual, no va a tener alguien más don de lenguas que el otro. Entonces el apóstol Pablo está hablando de idiomas. El Eterno le había dado a él más, es decir, conocimiento de más idiomas para que él llevara la palabra también, porque ese es el objetivo de hablar en otra lengua, en una lengua desconocida, llevar la palabra, porque eso es, no hay otra cosa, no hay otra cosa más que llevar la palabra, anunciar su verdad. Eso ha sido desde siempre ha sido, me recuerdo cuando David, el rey David, decía en el Salmo 51, si no me equivoco, anunciaré a los pecadores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Todo el deseo del Eterno ha sido siempre que su palabra, que el nombre de Él sea anunciado en toda la tierra. Y ya cuando hablamos del nombre no significa que hay que andarles diciendo el nombre, ¿verdad? Y ya sé cuál es el nombre, mire, conozca el nombre, no es eso. Se refiere a que las personas conozcan acerca del único Elohim, del único Dios verdadero. Del único Elohim verdadero. Y eso es lo que hacía Melquisedec allá cuando se encontró con Abraham. Prácticamente era una persona que enseñaba acerca del único Elohim verdadero, del único Dios verdadero a las naciones. Eso es lo que enseñaba y eso es lo que siempre el Eterno ha deseado. Fíjense bien, que las personas le conozcan, pero que no solamente les digo, ya conozco el nombre, no es eso, no se trata de eso. Es más, o sea, es decir, estamos hablando de conocer la esencia de nuestro Padre. Conocerlo a Él es vivir de acuerdo a su santidad, de acuerdo a las ordenanzas, de acuerdo a la obediencia que Él quiere que nosotros tengamos para con Él. Entonces, les digo, el hecho de no entender, ¿verdad? No comprender todas estas cosas, pues ha venido a ser hoy en día más confusión todavía de la que hay. Vamos a ver. Dice el verso 21, en la Torá está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Eterno. Así que las lenguas, o sea, es decir, los lenguajes, son por señal, no a los creyentes. Oiga, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Vea, cuando el apóstol Pablo está diciendo acá, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. ¿Por qué iban a hacer una señal a los incrédulos? Pues porque lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Que yo no conociendo un idioma de otra persona y de presto pues vengo y comienzo a hablarle en la lengua de la otra persona sin yo haberla estudiado. Entonces, ¿qué iba a hacer eso? Una señal. ¿Para qué? Porque el hecho de que la otra persona lo escuchara a usted, me escuchara a mí, hablándoles en un idioma diferente, que él sí lo conocía, pero yo no lo había aprendido, ellos iban a quedar sorprendidos y eso iba a ayudar también, adicionalmente, la palabra misma, hablarles y el hecho de hablar otro idioma sin estudiarlo, wow, eso servía de señal a los incrédulos. O sea, una persona que, díganme ustedes, que una persona de afuera, ¿qué señal va a ser que ve a alguien hablando cosas que no tienen, o sea, sin sentido? Y yo no quiero, o sea, no quiero, ¿cómo se llama? No quiero hacer ese tipo de sonidos así, ¿verdad? No quiero hacerlo. Entonces, pero no tiene sentido el hecho de cómo se llama, de que alguien esté hablando cosas y repetición y voces y cosas que se hacen y diga, y una persona incrédula, que esa es señal, ¿verdad? ¿Qué señal va a ser esa? ¿Qué señal? Esa no es ninguna señal de nada. Señal es cuando la persona incrédula escuchaba a alguien hablándole la palabra en el idioma de ella, sin haber aprendido antes. Esa era la señal. Eso ayudaba también para que la persona se convirtiera al Dios de Israel. Entonces luego dice, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes.
Aquí está hablando cuando la palabra se lleva. Pues obviamente una persona incrédula pues no escucha la palabra. Pero ya cuando una persona comienza a creer, pues ya entonces venimos y ya que escuchamos las enseñanzas y ya el Eterno va obrando en usted, el Eterno va obrando en mí, el Eterno nos va hablando, nos va guiando, nos va guiando, ¿verdad? A través de la bendita palabra. Y eso sí es de edificación. ¿Por qué? Porque estamos oyendo la voz del Eterno, pero una persona incrédula, pues, ¿qué va a querer andar oyendo la palabra? ¿Qué va a andar creyendo? O sea, no quiere escucharla, ¿no? O sea, pero sin embargo, cuando nosotros ya, pues, ya entramos a formar parte del cuerpo, es decir, de Israel. Y ahora, pues, ¿qué es lo que necesitamos? Alimentarnos a través de su palabra. Entonces, cada vez que venimos y damos una enseñanza, pues estamos profetizando, estamos hablando. ¿Por qué? Porque estamos y hemos pedido escuchar la voz de Dios, la voz del Eterno. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, eso es todo lo que Pablo está realmente diciéndoles en este caso a la comunidad. ¿Por qué? Porque ya hemos visto por todo lo que hemos leído anteriormente, de que esta comunidad estaba muy mal, y muy mal en todas estas cosas. Luego dice el verso 23, si pues toda la congregación se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y vea, o sea, todos hablan en idiomas diferentes y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Justamente, o sea, aún, fíjense, aún ¿cómo decir? Hablando idiomas, pues mucho menos hablando cosas que no son idiomas, sino que son repeticiones y cosas que la gente aprende, sonidos raros, ¿no? Nada que ver con el verdadero don de lenguas o el hecho de ¿cómo decir? Del regalo del Eterno del cielo, de que una persona aprendía una lengua, un idioma diferente para llevar el evangelio, para llevar la palabra. Entonces, luego dice, pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto en su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará al Eterno, declarando verdaderamente que el Eterno está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Es decir, que nada se haga en desorden, que nada se haga pues simplemente como ya hemos venido hablando, lo que acostumbraban a hacer, ¿no? Cosas que no tenían sentido. Nadie era edificado, ¿verdad? Nadie era edificado. Si hay una de las cosas, les digo que bendito sea el Eterno por ello, que la Biblia, por ejemplo, pues sí, nosotros sabemos que el hebreo es el idioma santo, un idioma especial, el Lashon HaKodesh, así se le dice en hebreo, idioma santo, pero bendito el Eterno que tenemos una Biblia en español, aún con todo y todo, hay muchas versiones y toda la cosa, pero yo siempre les digo a quien sea, estoy hablando y le digo gracias al Eterno porque tenemos una Biblia en español, o gracias al Eterno porque tenemos una Biblia en inglés, o gracias al Eterno porque hay una Biblia en griego, o gracias al Eterno porque hay una Biblia en francés. ¿Por qué? Porque eso realmente ayuda al que está, ¿cómo se llama? A las personas de las diferentes hablas, ¿no? De los diferentes lenguajes. ¿Cómo haríamos nosotros si tuviéramos una Biblia totalmente en hebreo o aún en griego? Sería un caos. ¿Por qué? Porque ¿cómo podríamos haber entendido si no es nuestra lengua natal? Pues ahora con una Biblia español comenzamos a leer y ahora pues lo que hacemos es ir y pues hacer ciertos estudios con el hebreo, con el griego, que lo que hacen es verdaderamente arrojarnos más luz para estudiar la palabra. Pero eso fue lo que el Eterno hizo después. La casa de Israel, nosotros como digamos en medio de las naciones, nos venimos, dejamos el hebreo, después al griego, después al latín, después al alemán, después a tantos idiomas. ¿Y qué es lo que hizo el Eterno a través de las versiones, a través de las traducciones? Nos ha venido siguiendo. Eso es lo que hace, eso es lo que
lo que ha hecho el Eterno. De hecho, la primera vez que la Biblia, de hecho no la Biblia, sino la Torá se tradujo a otro idioma, fue al griego. Fue al griego y salió lo que se le llama la Septuaginta o la LXX o la versión de los 70, ¿verdad? Que un rey llamado Ptolomeo de Alejandría pidió al pueblo judío que 72, dijo 6 de cada tribu, judíos pudiesen hacer una traducción. Entonces, y los puso por separados. Entonces, ¿por qué aceptaron ellos? ¿Por qué aceptaron el pueblo judío hacer eso? Porque ellos sabían también que tenían muchísimos hermanos, no solamente del pueblo mismo judío, sino también de la casa de Israel, que ya habían dejado de hablar hebreo. Estaban ahora hablando griego. Entonces eso iba a ser algo, ¿cómo decirles? Que al final pues iba a ayudar para que ellos regresaran. Miren, siempre el Eterno, le digo, en su grande amor y misericordia, les digo, Él siempre ha querido traer el mensaje para todos. Porque dice la palabra que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Cuando entraron, fíjense, cuando el general Yehoshua entran a la tierra prometida y pasan el Jordán, ¿qué es lo que hacen? Levantan unas piedras y las pintan con cal. ¿Y qué creen que hacen ahí después? Bueno, esto está en los comentarios antiguos de nuestro pueblo. Dice que escribieron, oiga bien, la Torá en los 70 idiomas que se dice que existían antiguamente. Imagínense, escribieron la Torá, no sé, ¿y para qué hicieron eso? Para que los pueblos conocieran acerca del único Elohim verdadero, para que conocieran acerca del Eterno, porque ese es el objetivo de nuestro Padre. De hecho, cuando hablamos de Israel como pueblo, ¿y por qué el Eterno escogió a Israel como su pueblo? ¿Porque no le importan los demás pueblos? No, justamente eligió a nuestro pueblo para que nosotros, para que Israel fuese luz a las naciones. Israel es el instrumento del Eterno para llevar la salvación hasta lo último de la tierra. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Eterno desea. Que todas las personas conozcan acerca del Eterno, que todas las personas conozcan acerca del Mesías, que todas las personas conozcan y vengan arrepentidos y vengan y entren bajo el nuevo pacto. ¿Para qué? Para que tengan vida y vida en abundancia. Eso es todo lo que el Eterno desea. Eso es todo lo que quiere y eso es todo lo que trata y de eso se trata la vida. Imagínense qué Elohim tan amoroso, qué Dios más bueno el que tenemos nosotros. Entonces, lamentablemente, pues, ¿no? Sus manos están abiertas hasta el día de hoy. Sus manos están abiertas hasta el día de hoy para poder, pues, para que nosotros vayamos y digamos, yo quiero más, así, yo quiero más de ti, Padre. Hace poco, hablando con unos hermanos, alguien me preguntaba, un hermano que pues estábamos estudiando y me hacía la pregunta, ¿qué tanto de la Torá, pues del Antiguo Testamento, de la Torá, pasó, es decir, al Nuevo Pacto? ¿Qué tanto? Y pues hablábamos en el momento, se me venía a la mente hablar en primer lugar de las tablas de la Torá, de esos 10 mandamientos, antes de hablar de 613, ¿no? O de 248 mandamientos positivos y 365 negativos, no, sino eso, ¿no? Y después se me venía a la mente, bueno, realmente, ¿qué tanto pasó? Y ya después meditando yo solo decía, ¿qué tanto bueno, la respuesta sería, ¿qué tanto nosotros queremos que el Mesías escriba de su Torah en nuestra mente? ¿Qué tanta disposición tenemos? Esa sería la mejor respuesta. ¿Qué tanta disposición tenemos? ¿Qué tanto anhelamos? ¿Qué tanto dejamos o vamos a dejar que Él escriba esa Torá? ¿Hasta dónde vamos a dejar? Eso va a depender de qué tanto también nosotros conocemos la Torá y qué tanto amamos la Torá. Porque tampoco podemos hablar de algo si no lo amamos y no lo conocemos. Por eso es de que todo lo que necesitamos en este tiempo es leer la palabra, leer las escrituras, pedirle al Eterno sabiduría y estar con la disposición de un niño. Así, para que Él pueda hacer grandezas en nosotros. ¿Por qué? Porque cuando hay prejuicios, cuando hay otro tipo de pensamientos, le digo, es difícil. Una persona que no quiere
digamos, algo, uno se inventa de todo para ver la manera de cómo no guardar lo que uno no quiere guardar. Cuando hay disposición, la cosa es diferente. Lo que tenemos que hacer es enamorarnos del Eterno, conocer su bendita palabra, conocer su Torah, amarla, desearla, querer vivir de acuerdo a sus mandamientos, querer vivir de acuerdo a sus ordenanzas. Y es entonces cuando vamos a ver las cosas de una manera diferente, y entonces vamos a querer vivir de verdad en obediencia, vamos a desear sus mandamientos. La palabra dice, deseables son, dice, los mandamientos del Eterno más que el oro y más que la plata. Pero ¿cuándo vamos a desearlos así? Cuando verdaderamente hayamos conocido al Dios de Israel, al Elohim de Israel y a nuestro amado Mesías. Vamos a continuar. Verso 27. Estamos en Primera de Corintios, capítulo 14, verso 27. De, si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o por 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la congregación y hable para sí mismo y para el Eterno. Es decir, que no esté hablando más, porque eso no lleva edificación para nadie, aún en idiomas diferentes, porque eso es lo que estamos hablando acá, no otras cosas. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, es decir, la palabra, ¿no? O sea, el que tiene palabra que hable, ¿verdad? Y si algo les fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle primero. Es decir, la palabra es una revelación y es lo que estamos haciendo, estudiando su palabra. Pero no hacer las cosas así como lo hacían, porque de acuerdo a lo que estamos viendo había de verdad mucho desorden acá. Dice, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan, oiga, y sean exhortados. Vean, por eso estamos hablando que la profecía es hablar la palabra del Eterno. ¿Por qué? Porque es para aprender. Es para aprender y es para ser exhortado. Vean, no para una cosa de estar esperando que me estén adivinando lo que me va a pasar o lo que no me va a pasar. Y los espíritus, o sea, en este caso, ¿no? No digo también de que sí, puede ser también eso, ¿no? El Eterno puede hablar en determinado momento, claro que sí. Ahora, dice el verso 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues el Eterno no es, pues Elohim o Dios no es Dios de confusión, sino de Shalom, como en todas las congregaciones de los santos. Vea usted, termina el apóstol Pablo esta parte, ¿verdad? Donde dice, los espíritus de los profetas, el espíritu que debería estar en nosotros, dice, deben de estar sujetos a los profetas. A los profetas. ¿A cuáles profetas? Bueno, a los profetas. A los profetas, a la palabra del Eterno. ¿Por qué? Porque la palabra del Eterno, tal como lo dice la misma Escritura, y lo dice, si no me equivoco, quiero ver, permítanme, para no equivocarme en quién lo dijo, pero está escrito, creo que fue Pedro, donde dijo, tenemos la palabra profética más segura. Vamos a ver. Vamos a ver, tenemos la palabra profética más segura. Sí. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. Ahí está escrito, los pasajes que conocemos. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien si la estáis viendo como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, ¿verdad? Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga sobre vuestros corazones. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Pues la palabra, la Torá, los profetas, los escritos, la Biblia. Esa es la palabra profética más segura. O sea, en este caso, pues, acuérdense que la palabra en el tiempo de Pablo, en el tiempo de los apóstoles, no había un Nuevo Testamento. Ok, vamos a continuar. Verso 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la Torá lo dice. Bueno, eso también era por la misma situación, ¿verdad? Por la misma situación que se hacía, pues, todos hablando y las mujeres también hablando, y realmente eso creaba realmente un caos.
Estamos hablando de una congregación totalmente desorganizada. Siempre, ¿verdad? El Eterno siempre pues es decir, hay un escalafón, ¿no? Primero el hombre, después la mujer, como está escrito desde el principio del libro de Génesis. De hecho, la palabra pues, tiene que llevarla un hombre, ¿verdad? Pero también pueden haber casos, ¿verdad? Casos. Estamos, por ejemplo, en el tiempo de hoy, ¿cómo decir? Donde pues muchos, digamos, hombres no quieren o no entienden o no hablar la bendita palabra, la bendita Torah, pues no quiere decir que entonces, bueno, entonces nadie la va a hablar. No, a falta de un hombre, entonces es allí donde la mujer tiene que hacer algo. Y eso pasó, por eso es que, ¿por qué creen que fue en tiempos bíblicos el Eterno escogió a Débora como una jueza, una mujer jueza de Israel? Se sentaba debajo de una palmera ahí a juzgar. ¿Por qué? A falta de hombres, a falta de jueces, a falta de hombres. Entonces, a falta de hombres, la mujer tiene que tomar el papel en este caso. Si no hay un hombre capacitado, si no hay un hombre, si el hombre no quiere, la mujer puede hablar también. Yo igual les digo, cuando hablamos de dar enseñanzas a un internet o por todo esto, pues los hombres muchas veces no hay los suficientes. Entonces, si un hombre no está capacitado, la mujer puede hacerlo. Puede hacerlo porque, les digo, porque alguien tiene que hacerlo. No le vamos a decir, mire, no, hermano, usted pues conoce mucho de la Torah, pero no, usted no hable nada porque usted no tiene que hablar. No, claro que tenemos que abrir nuestra boca. Tenemos que abrir nuestra boca y no dejar, ¿verdad?, aquello que el Eterno nos ha dado para que otras personas también puedan convertirse a la palabra. Por eso es que, pues aquí cuando Pablo está hablando eso de que callen es por lo mismo, por la misma situación que venimos hablando del desorden que había, ¿verdad?, con respecto a hablar lenguas y se hacía un solo, en profecía y en todo. Era un problema, era un caos que al final pues no edificaba a nadie. Y si quieren aprender algo, dice el 35, pregunten en casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Verso 36. ¿Acaso ha salido de vosotros palabra del Eterno o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que os escribo son mandamientos del Eterno. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas. Pero obviamente, y al final dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Bueno, hemos terminado, ¿verdad?, con este capítulo, el capítulo 14, con ayuda de nuestro Padre Eterno. Así que pues espero que sea de bendición para todos nosotros el hecho de conocer un poquito más estas cartas y que el Eterno hable, ¿no?, que hable a nosotros por medio de nuestro amado Mesías. Amados hermanos, pues llegamos hasta acá con la palabra del Eterno, invitados para el día de mañana con ayuda de nuestro Padre Eterno. Luego les estaré poniendo la hora hacia las 3:30 o las 4 para que podamos continuar el día de mañana con el capítulo 15, ¿verdad?, con el capítulo 15 de esta preciosa carta a los Corintios. Estamos ya después del 15, solamente nos queda un capítulo más, el 16. El 16 para poder comenzar la segunda carta a los Corintios, ¿verdad? Y esta consta de 13 capítulos. Así que gracias a nuestro Padre Eterno porque cada vez pues avanzamos un poquito más y conocemos su palabra. Baruch Hashem, bendito sea el nombre. Así que mis amados, vamos a hacer una oración y después de nuestra oración quedamos despedidos. Les invito para orar y darle gracias al Eterno porque ha permitido que estudiemos su palabra. Es un privilegio estudiar su bendita palabra. Oremos. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, Rey del universo, melech haolam. Gracias por su palabra de verdad. Gracias, Padre. Bendito sea su nombre por siempre. Ayúdanos a poder ser verdaderamente ese pueblo que tú siempre has anhelado. Sé que no es fácil, Padre, ni para nosotros también, pero con la ayuda de tu Espíritu sí va a ser fácil, Padre.
Gracias porque nos ha dado a su Hijo amado, en quien ahora tenemos vida eterna, Padre, en abundancia. Ayúdanos para hacer luz en medio de las tinieblas. Ayúdanos para ser instrumentos de justicia en sus manos, Padre. Que todo el tiempo, Padre, que nos quede de vida, pues lo dediquemos para ti y podamos pues tratar de ser mejores, buscándote día y noche, tratando de meditar en tu Torah, Padre, en su bendita Torah, para que de esa manera pues también podamos ser edificados a través de su palabra. Gracias por todo, gracias por enviar a nuestro amado Mesías, gracias por darnos el poder de su Santo Espíritu. Toda Rabá, muchas gracias. Elevamos nuestra oración también por los enfermos de su pueblo, Padre, y todo aquel que está pasando momentos difíciles. Usted conoce sus situaciones. Gracias, Padre. Usted sabe, así como dice su palabra, a nuestro pueblo usted le dijo que sabía, Padre, todo lo difícil, lo terrible que era el desierto en el que estaban atravesando. También sabes y conoce, Padre, también nuestras vidas. Gracias por ello. Gracias por tener control de cada uno de nosotros. Todo es Rabá. En el nombre precioso de Yeshua, elevamos nuestra oración y decimos amén y amén. Bien, mis amados hermanos, le damos las gracias a nuestro Padre Eterno una vez más por por su palabra, y también gracias a todos los hermanos que toman a bien pues que tienen el tiempo también y lo apartan, ¿verdad?, para unirse conmigo en estas enseñanzas en vivo. Y todos aquellos que lo van a ver también diferido o en YouTube, pues que el Eterno les bendiga también grandemente. Así que, Shalom Ubrajot, que el Eterno les guarde y paz y bendiciones.